Shalom, Baruch Hashem, para todos los hermanos que están conectados, los que se van a conectar, y para toda la diáspora, quien pueda oír y pueda compartir también con nosotros también. Estábamos hablando la vez pasada del capítulo 5 de Gálatas. Es un capítulo semejante al de Romanos, el 7 que leímos, lo que la forma de expresarse Rabbi Shaul con Galacia o con la Kehilat de los Gálatas era de doble, es decir, una doble función por haber tomado ellos una idea sin el valor histórico de la historia de Abraham. Si hay valores en las escrituras que hay que retomar, donde se ve toda esta historia de lo que quizás algunos le confunden con las palabras de Rabbi Shaul, hay que ir a la vida de Abraham, donde la pantalla se abre, proféticamente el Señor lo permitió, y la estela de la parte de la inclinación de la carne a los preceptos se vio claramente allí. Incluso aún con Yisrael, que precisamente Abraham mintió en Egipto, hablando de que que Sara no era su esposa. Sin embargo, Isaac cometió este error con Abimelech también. Pero entonces en Jacob, la expresividad de estos dos antiguos y padres y abuelos llevaron a Jacob a una estela más amplia del israelismo o el hebraísmo. Entonces, muchas veces las personas cuando no toman esta historia como base, no pueden verlo en los patriarcas porque está químicamente muy guardado, pero cuando usted va a la historia, por eso es que los judíos citaban mucho a Abraham, nuestro padre Abraham, porque la estela histórica está abierta para todos, para todo el que quiera, para todo el que no se quiera extraviar en la profecía. La vida de Abraham, Isaac y Jacob es la mejor medida histórica de la Torá para ver y advertir los escritos entonces y la actitud de Yeshua frente a Judá e Israel. Entonces aquí hablamos de la alegoría de Sara y Agar en el capítulo de Gálatas, capítulo 4. En el texto 21, allí, Rabbi Shaul va a tratar de explicarle lo que no le explicó a los Gálatas, a los romanos, a la Kehilá romana, porque los Gálatas estaban, parece, muy adelantados en este trato del entendimiento, y se necesitaba un ejemplo histórico, un ejemplo profético, pragmático del estudio de la Torá, que más tarde los hijos de Israel, al salir de Misraim, el cuadro se abre mucho más ampliamente. Y cuando llegas a Yeshua, se va a ver las recombinaciones históricas de carácter, de posición, de enseñanza en la vida de Yeshua. Muchas veces cuando Yeshua habla de Abraham, quisiera ponerles un ejemplo acá, porque esto me urge. A ver, vamos un momentico, no dejen de pasar Gálatas allí. Vamos un momento de Abraham en el libro de Lucas, que cualquiera que no le preste atención, el capítulo 16 del libro de Lucas, 16, a ver, 16, correcto, sí, es 16, Baruch Hashem. Aquí cuando es lo que yo le estaba explicando a ustedes, que por eso es que
Y vuelvo a repetir que el Señor tuvo un trato con los Gálatas de una manera más profunda y más amplia que en la Kehilá de los romanos o los fieles que se congregaban en las casas para estudiar o tomar el estudio de la Torah. Oigan cómo Yeshua se expresa en la parábola del rico y Eleazar. Él tiene una enseñanza bastante amplia que la persona, si no nota los vestigios proféticos de la antigüedad de estos personajes, lo más probable es que no los entienda o que le dé por inverosímil la obligación que tenemos de estudiar los escritos de los antiguos. Aquí, en el capítulo 16 del libro de Lucas, dice, es desde el texto 22. Oigan esto para que ustedes vean. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles de Abraham. ¿Cómo es esto? ¿Podían pensar que Abraham estuviera vivo o fuera uno de los levantados entre los muertos? No, eso está una parábola, pero principalmente de la vida de la proyección de este personaje para con el Creador con respecto a los preceptos y el mandamiento. Dice el 22, vuelvo a verlo. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Uno al seno de Abraham, pero podemos estudiar. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormento, y vio de lejos a Abraham y a Eleazar en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Eleazar, o a Lázaro, como comúnmente dicen, para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Es una alegoría, hermano, no es un infierno, no hay nada. Es una alegoría que acostumbraban los antiguos o los judíos a explicar Torah. La Torah se explica con la propia naturaleza, con lo que el Señor creó. La Torah no tiene una explicación particular de parte de él. Y entonces él retoma esta idea antigua. Dice el texto 25, pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Eleazar también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le digo: te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar. Ahora, la idea central la va a explicar los textos siguientes, que es lo que le quiero decir. Dice el texto 29. Y Abraham le dijo: a Moshe y a los profetas tienen. Oigan, ¿cómo es? Si Moisés fue después, ¿cómo Abraham podía conocer a Moisés? Nunca habían leído esto así. ¿Cómo si Abraham es antes de Moshe? Puede mencionar a Abraham a Moisés, incluso indicarle de que en Moisés los escritos es la guía perfecta para que él pueda llevar este mensaje o a sus hermanos que están en vida. Y Abraham le contesta de una manera que él tuvo el privilegio de haberlo hecho también. Pero mira eso cómo se proyecta. Vuelvo a leer el texto 29. Y Abraham le dijo: a Moshe y a los profetas tienen. Óiganlo. Vuelvo a preguntar: ¿cómo Abraham podía conocer a Moisés si Moisés no existía?
¿Hubo una contesta brutal contra Yeshua? No lo hubo. Si seguimos leyendo el pasaje siguiente, dice, entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. 31. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moshe y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Ese es el ejemplo que yo le pongo a ustedes. Moisés conocía a Abraham porque era un antiguo, un antepasado, pero que Abraham conozca a Moshe. ¿O es que Abraham estaba guardando precisamente los mismos estatutos y decretos que a Moshe le fue dado? Si analizamos la parte que el rico dice, padre Abraham, ahora, si el rico retoma el parentesco que su padre es Abraham, podemos entender Gálatas capítulo 5, porque Ismael, su padre, era Abraham. Ismael se consideraba rico por haber nacido primero, pero no oía lo que el mandamiento le exigía, de que tenía que tomar la segunda bendición y no la primera, que era el hijo de la promesa. Es decir, los valores intrínsecos de Rabbi Shaul no lo entendemos muchas veces porque no vamos a estos antiguos donde la pantalla se abre sobremanera muy bonita. Volvamos a Gálatas. Acuérdense la frase donde dice el texto 16 de Lucas, el texto 30, entonces digo, no padre Abraham, pero si alguno, ¿cómo entonces Abraham, al contestarle de esta manera, no negó de que él era su padre? No lo negó. Pero sin embargo, estaba tratando de advertirle a este hijo suyo, al rico, que la necesidad por la cual usted puede tener una parte en la descendencia. Bien, ahora se puede entender ahora el Sefer Gálatas, el libro de Gálatas, cuando retomamos la idea del capítulo 4, el texto 21. Dice, decidme los que queréis estar bajo la ley. ¿No habéis oído la ley? Porque escrito está que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava o de la sierva y el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne. La Torá o el Rabbi Shaul no niega el parentesco de descendencia del hijo de Agar. Él no lo niega. Incluso en el capítulo 17, cuando le está dando el Señor el acuerdo o el pacto o el convenio de la circuncisión, él dice, dice ojalá, claro, no existe la palabra ojalá. Esto es una palabra ojalá árabe. Pero bueno, en el hebreo te dice que quisiera que Ismael viviese. Es decir, no era que viviese porque vivía, era que retomase las partes espirituales, confundido Abraham, confundido, por darle la prioridad al hijo de la sierva, cuando el cielo le había negado que no. Bien, aquí prácticamente, vuelvo a leer el texto 23 del capítulo 4 de Gálatas, pero el del esclavo según la carne, nació según la carne, más el de la libre por la promesa, por el viajaftá. Es decir, ¿por qué nació según la carne? Si vamos a la historia de Abraham, la ilustración tremenda, sin tomar ninguna tradición que nos enseñe, la palabra y solo ella, vamos a encontrar que la exigencia de Sara para que tomara a Agar su sierva, la sierva era de Sara, no de Abraham,
Esto tiene que ver mucho también. Le exigió y lo empujó a que tuviera un hijo con ella por la falta de fe, la falta de confianza y la falta de mandamiento que Sara no lo había entendido todavía. Y entonces, dos palabras a la exigencia le llama según la carne. No, y están incircuncisos también Abraham. Bien, ahora, estando incircunciso Abraham e Ismael. Ismael se circuncidó a los 13 años, que debería ser al octavo día. Y todavía lo tenía retenido como que estaba dentro del plan del Señor. Verdaderamente Ismael estaba, a pesar de cometer la violación, dentro del plan, pero no era un plan diferente al de nuestros primeros padres, Adán y su hija. Se le dio una segunda oportunidad. Esta segunda oportunidad es la segunda bendición. Es decir, que por el mero hecho de que Ismael gozara o influido por la madre, gozara según la carne del privilegio de ser el primogénito según la carne, aquí Rabbi Shaul escribe, vamos un momentico al libro de los Romanos, a ver los que son de la carne, cómo se comportan con la ley. Si descubrimos lo que dice Rabbi Shaul, podemos entender fácilmente que hubo un momento en que cuando ya tenía 5 años después del destete, se le exigió la misma Sara que cometió el grave error de que se llegara Abraham a su sierva, ahora recapitula, entra en Teshuvá, arrepentimiento, y entiende perfectamente que fue un error lo que ella cometió, que a esta edad de Ismael debían de separarlos. Y el cielo bajó y le dijo a Abraham, oye a tu esposa, se ha convertido en profetisa y debes de entender, amado, que te duele, aunque sea. Bien, aquí como considera Rabbi Shaul en el capítulo 8 de los Romanos, capítulo 8 de los Romanos, el texto 7 y 8, para entender la actitud de Abraham con Ismael, Agar y Sara, y la actitud hacia los Gálatas, de la enseñanza que tenemos hoy en día para entender nuestra problemática de Teshuvá y nuestra situación de no comprender o entender o malentender la vía de la restauración. Bien, en el capítulo 8 de los Romanos, en el texto 7, dice Rabbi Shaul, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Elohim, porque no se sujetan a la ley de Elohim, ni tampoco puede. ¿Se acuerdan cuando el niño Ismael nace, donde hay un enfrentamiento grave y fuerte? Eso está en el Bereshit. El niño había nacido hacía poco y Agar tuvo que huir de la comunidad abrahámica aquella y puso al muchacho un tiro de arco y ella, pero bajó Mashiach, el que más tarde iba a ser Yeshua, y le dice así, fíjense, no se sujetan a la ley ni tampoco pueden. Entonces, vamos a leer esa parte allá, para tener una orientación. En el Bereshit, vamos a ver, esto fue antes de echar a Ismael Sara de la comunidad. Como el ángel, que por eso es que las personas no entienden hoy en día que si a Adán se le dio una segunda oportunidad, el mundo ignorante tiene el derecho también. Que el pecado incidió en Sara al empujar a Abraham y tomar a Sara. No, ya esa segunda oportunidad se la habían dado a Adán. El error de que él pudiera de un abrir y cerrar de ojos y desaparecerlo.
No lo hizo así. Ansia de andar y le dio una segunda oportunidad, que es lo que le llamamos la segunda. Que no viene, Señor, hizo ir a de nuevo a Abraham para mantener la familia. El Señor no hizo esto de mantener la poligamia mandando a Agar a los pies de Sara, sino que precisamente le enseñó cómo sujetarse a él mediante el mandamiento. Una bendición y segunda oportunidad. Bien. Y decir, bueno, ahí tienes, mira cómo el Señor que tenga dos esposas. No. Un tremendo conflicto en la comunidad. Un conflicto tan grande que si ustedes lo pueden ver en hebreo, habían divisiones en los creyentes en Sara y en los que creían en Agar, y hubo una polémica de Quejilat, porque era una Quejilat, hermano. Todo lo que tenía Abraham, las posesiones, siervos y siervas, todo esto era una Quejilat. Pero los mismos dirigentes no sabían dirigirla y estaban pasando por la experiencia que más tarde Isaac y Jacob y los hijos de Israel tienen que retomar este ejemplo y esta ilustración, que es la que tomó Yeshua. Bien, en el Bereshit, en el capítulo, oigan esto, en el capítulo 16 del Bereshit, miren, como dice el libro de los romanos, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra los bienes. Ya sabemos esto. Porque no se sujetan a la ley, ni tampoco pueden. El Señor les dejó desinformada a esta mujer y a este niño. Lo desinformó totalmente por el hecho de que cometieron un grave error los que dirigían esa comunidad o esa quejidad. No. Le abrió la compuerta del arrepentimiento para tomar una historicidad que no era nueva, era bastante antigua. Bien, aquí dice en el texto 5, el 16:5 en adelante. Entonces Sarai dijo a Abraham: mi afrenta sea sobre ti, yo te di mi sierva por mujer. Acuérdense de este detalle, la sierva era de Sara, no de Abraham. Abraham no podía tener sierva, la sierva debía ser su esposa, pero es un error que ella lo consiente y delante del Señor no lo niega. Dice el Señor: y respondió Abraham a Sarai: he aquí, tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, empezó la guerra, la controversia, ella huyó de su presencia. De pronto esta muchachita, al afligirla a Sara y a afrentarla constantemente, no debía de hacerlo, entonces puja hacia los pies del Padre. Y sigue diciendo: y la halló el ángel de Hashem junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el campo. Ustedes ven. Dice aquí el 8, y le dijo a sierva de Sarai. El ángel reconoce que es la sierva de Sarai. Él que por la segunda, porque antiguamente las nodrizas eran siervas y las que apenas de reglamento. Lo único que dice un poco más y retomando la idea
de Hashem. Mira a ver ahora. Dice, mira a ver si se escucha bien ahora. Shalom, shalom, shalom. Bien, sí, que en el texto 7 el ángel del Señor la encontró. No quiere decir con esto que el Señor estaba apoyando, porque yo era joven y leía y decía, bueno, pero ¿cómo? Si cometió el error de llegarse a ella, ¿cómo ahora la apaña? Yo no entendía esto hace mucho tiempo. Con el tiempo fui comprendiendo, porque la experiencia de los antiguos, el Señor, usted tiene que pasar por allí si usted está designado para un objetivo en el futuro. Y yo entendía después con el tiempo que no era lo que yo pensaba. Mi mente debe haber sido restaurada y por eso estoy compartiendo con ustedes la experiencia que hice. Bien, y la ayuda del ángel de Hashem junto a una fuente de agua, mírame, es desierto junto a la fuente que está en el camino del sur. Y le dijo, Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Ella respondió, huyo de delante de Sarai, mi señor. Le dijo el ángel de Hashem, a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Sigue con el adulterio, no. Que si a Adán se le dio una segunda oportunidad, hermano, ¿cómo no se la va a dar a ella? Sigue allí y ponte sumisa, aunque te aflija. Sigue, porque tú vas a encontrar la medida de que lo que tú quisieras, lo vas a encontrar, pero no con la represalia de ponerte por encima de tu Señor, sino a ponerte bajo la mano de Sara. Vas a decir que Ismael tiene el privilegio también de poder entrar y compartir el trono a la diestra del trono. Es algo por lo cual el Señor muestra su amor para con aquellos que cometen un error y que no conocen todavía. El Señor no le toma en cuenta su mano hasta que entiendan bien si es que están programados para él. Bien, sigue diciendo acá. Dice el texto 10 del capítulo 16. Le dijo también el ángel del Señor, multiplicaré tanto tu descendencia. Oigan la segunda bendición. Multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. ¿Esta bendición es la primera o es la segunda? No. Porque el hijo de la promesa tiene mucho más. Pero este no se le puede dejar de lado tampoco. Multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa y darás a luz un hijo. Llamarás su nombre Yishmael. Oye, el oye. Esto, tengan cuidado con esto, porque esta palabra Yishmael no se pronuncia. Yishmael, oye, le manda a decir a un pueblo que oye. Y lo lindo es este pueblo de Israel. Israel desciende de Ismael. Bueno, vamos a seguir leyendo esa de Rabbi Shimon, que es con el capítulo 16. Dice el 11, además le dijo el ángel de Hashem, he aquí que has conseguido y darás a luz un hijo, y llamará su nombre Ismael, porque Hashem ha oído su aflicción. No es la misma historia que oyó la aflicción de los hijos de Israel bajo la mano poderosa del faraón que no conocía, o la descendencia faraónica que no conocía a Hashem. ¿Por qué descendió el Señor a libertar al pueblo de Israel de Egipto? Y aquí Ismael tiene una preponderancia como jefe
y comandante y padre de una gran multitud. Pero, ¿qué multitud es? ¿La del goí o la del extranjero o la del pueblo de Israel? Oigan esto. Dice el texto 12, él será hombre fiero, su mano será contra todos y la mano de todos contra él. Y delante de todos sus hermanos habitará. Entonces llamó el nombre de Hashem, que con ella hablaba, tú eres el Elohim que me ve, porque digo, no he visto aquí también el que me ve, por lo cual llamó al pozo del viviente que me ve, que fue el pozo de Jacob, más tarde que lo compró por un precio histórico, y más tarde Yeshua se sienta a esperar a la mujer samaritana, que era representante y descendiente de Ismael, y era el pueblo de Israel. Eso lo vamos a ver un día. Digamos, dice así, el 14, por lo cual el pozo llamó al pozo del viviente que me ve. He aquí está entre Cades y Shur y Beret. Y Agar dio a luz un hijo a Abraham y llamó a Abraham el nombre del hijo que le dijo Agar, que le dio Agar, que le dio Agar, Ismael. Bien, entonces, ¿por qué Rabí Shaul en la historia de la parte carnal no se sujetan a la ley ni tampoco creen? ¿Qué oportunidad le dio el Señor a Agar, estando embarazada, para que entrara a convención? Le abrió la carpeta de la historia de los que se agarran a la promesa y le digo, como único tú tienes entrada es de donde tú te fuiste, volver de nuevo. Y acepte, aunque ella se ponga brava contigo, que tiene todo el derecho por empujarte y tú en dejarte empujar, tienes que resistir para que tu purificación pueda evidenciarse como que el hijo tuyo tiene también una entrada, una parte en el plan del Señor, como antiguamente se le dio a Adán y a su hija. Bien, entonces, no pueden porque no oyen la bendición, no pueden porque no entienden de que el mandamiento de la segunda bendición te puede llevar a la Torá de los 10 preceptos. Entonces, Rabí Shaul, escribiendo en el libro de los Romanos, volvamos allí, dice así, el 8:7, ahora ustedes lo pueden entender, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Elohim, porque no se sujetan a la ley de Elohim, ni tampoco pueden. ¿Qué actitud tomó Agar al irse de la comunidad aquella? Un elemento carnal de su propia intención para poder salvar su pellejo y entrar en la bendición, porque de todas maneras está embarazada del gran patriarca. Ni tampoco pueden, le reveló el Señor a Ismael o a la madre, ponte sumisa. Y el niño se llamará Ismael, porque Hashem ha oído tu aflicción. Chicos, y es la misma historia del pueblo de Israel en Egipto. Por cuanto he oído la aflicción de tu pueblo. Vamos a leerlo un momentico para que se nos pase por alto, para poder entender mejor esto. Vamos allá al libro de Shemot. ¿Qué fue lo que el Señor? Bien. Luego que tiene Ismael. Bien. En Shemot, en los primeros capítulos, acá vamos a buscar Shemot, el capítulo 4, el 4 de Shemot.
Bien, en el capítulo 4, vamos a ver dónde es que. Vamos a ver dónde. Aquí es. En el texto 30 y 31 del capítulo 4, oigan la misma historia de Ismael y Agar. Y habló Aarón acerca de todo lo que Hashem había dicho a Moshe. Y que había visto su aflicción, se inclinaron y adoraron. No cambia la historia. Los que cambiamos somos nosotros. Los que interpretamos desigual somos nosotros. Sin embargo, es la misma aflicción que se oye en el capítulo 16, el 11. Y llamará su nombre Ismael, porque Hashem ha oído tu aflicción. Es la misma historia. Es decir, que no se dejó Agar tirada a un lado. Si las personas que no entendieron mi experiencia, no era por falta de conocimiento, no era porque no había entendimiento, simplemente que uno veía algo que no veían ellos, o que ellos veían algo que quizás yo no podía ver. Pero hasta ahora son 15 años los que llevamos. Y la familia que yo tenía podía agarrarse de la segunda bendición sin tener, porque hay una segunda oportunidad para estas personas, porque aquí tenemos el ejemplo. Cualquiera que haya padecido esto tendrá una ubicación si se acoge al mandamiento, porque a la corte a la larga, dice el Señor, varón y hembra los hizo al principio. Los que fallamos somos nosotros, o los que necesitamos redención somos nosotros. Bien, entonces en el capítulo 8, en el texto 7, vuelvo a leer, por cuanto los designios de la carne son enemistad. ¿Qué libro? En el Romanos, capítulo 8. Pasa. Romanos, capítulo 8, el texto 7, dice así, volvemos a leer, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Elohim, porque no se sujetan a la ley de Elohim, ni tampoco pueden. Dice el 8, y los que viven según la carne no pueden agradar al Señor. ¿Cómo Agar podía agradar al Señor? ¿Seguir en el lugar desierto o volver de nuevo al conflicto? Los que se retiran del conflicto nunca van a aprender, hermano. So pena de muerte de los que no te entienden. Pero Baruch Hashem, aquí hay entonces, en el capítulo de Gálatas vamos a entender perfectamente, después que hemos leído esto, lo que quiere decir Rabbi Shaul con respecto a la alegoría entre Agar y Sara. Puede ser la alegoría, puede ser también la alegoría de Jadebarín. Si un hombre tuviera dos esposas, uno aborrecida y la otra amada, y las dos le hubieran dado hijos, y el derecho de primogenitura no puede tomarle en preferencia al hijo de la amada, por cuanto de la aborrecida es a quien le dio el primogénito. Todas estas experiencias el Señor quería que avanzáramos por fe, que avanzáramos por su confianza, porque Él arreglaría toda la historia de alguna manera. Ahora uno puede mirar hacia atrás y mis hijos lo entienden perfectamente, no quieren la familia que yo tenía. ¿Por qué? Porque viven según la carne y los designios de la carne son enemistad para con el Señor. Pero a otros que quizás puedan entender, yo no les encubro mi historia, como no puedo encubrir la historia de Abraham. Tengan fe y paciencia, que algún día el Señor les va a revelar, porque no por gusto,
el pueblo de Israel fue, los hijos de Jacob, a Egipto para el Señor sacar de ese pueblo lo que ese pueblo llevaba en su corazón, idolatría y la enemistad con el Señor. Bien, entonces, en el capítulo 4, el texto 23, dice, pero el de la esclava nació según la carne. No quiere decir con esto que el derecho de haber nacido según la carne, Agar resistió el plan del ángel del pacto y no se volvió. Ahora, la retirada fue cuando se celebró por primera vez el destete a los 5 años, que Abraham, según la versión revisada, dice que hizo un banquete. No es más que la festividad de la conmemoración de la Pascua del destete, que nació abriendo matriz. Ahí fue donde ella ponía en peligro a la comunidad y el Señor tuvo que alejarla. Ismael tenía 19, Le dolió a Abraham. Isaac 5 años. Ismael tenía 19 años. Y Isaac 5. Ya era un muchacho que después de los 12 años podía entender que tenía que llamar la atención en buena forma a su mamá para que se sujetara, según si le contó la historia, que estoy seguro que se la contó, del año en cómo la volvió a la comunidad para que entrara con una segunda oportunidad, porque no puede ser. Pero Ismael no entendía esto con 19 años y procuró no pocas veces matarlo y quitarle la vida al chiquito. Tuvieron que separarlo entonces. Bien. Dice el texto 24, dice, lo cual es 4 del libro de Gálatas, 4 el texto 24, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El pacto, oigan esto, hermano, tengan cuidado con esto. ¿Cómo Adán va a proceder con un pacto? Bueno, a Sara no hay problema, que ella se le evidenció las exigencias del mandamiento por un pacto que hizo, pero Agar tenía pacto. Sin embargo, dice Rabbi Shaul, al conocer esta historia y contarles yo los textos que evidencian, que no lo agotan todo, la posición de Sara e Ismael, dice el 24, lo cual es una parábola, el uno proviene de Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Esto es Agar. ¿Quién oyó la Torá o la ley de los 10 preceptos en el monte Sinaí? No lo oyó el pueblo de Israel. No lo oyeron los descendientes de Jacob. Sin embargo, al oír los 10 mandamientos, ¿por qué Rabbi Shaul dice que el uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud? Dice, esto es Agar. ¿Cómo se entienden que los 10 mandamientos, que es 10 preceptos de liberación, puede hacerte esclavo? Sí, puede hacerte esclavo si usted trata de guardarlo según la carne. Si usted trata de huir del plan del Señor, si usted trata de manipular el plan para salirse y no buscarse el problema con el mundo y con la gente, lo más probable es que el elemento carnal esté probablemente muy cerca. Tiene que enfrentarlo. Tiene que enfrentarlo. Es decir, que el pueblo de Israel enfrentó y trató de huir de alguna manera y le dijo a Moshe con estas palabras, que no nos hable más el Señor, háblanos tú. Entonces, ¿quién hizo el pacto? ¿El Señor con el pueblo o el pueblo con el Señor? ¿Quién hizo el pacto con Agar? ¿El ángel con Agar o Agar con el ángel? No, Agar no lo podía hacer porque no se sujeta ni tampoco puede. Tuvo que huir porque no podía aguantar más, porque la Torá te exigía estar sumisa porque tú eras sierva. Y si tú fuiste ungida como sierva, no te puedes ir de allí. Tienes que resistir, por lo tanto, el elemento de la huida es un elemento al estilo de los hijos de Israel al decir, haremos todo lo que el Señor ha dicho.
Esto es un pacto carnal porque no se sujetan a la ley, No puede. ni tampoco pueden. Sigamos para que usted vea el misterio. Vuelvo a leer, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues esta junto con sus hijos está en esclavitud. ¿Con quién se las arregló Yeshua cuando le hablaba al pueblo judío? ¿Con los judíos originales o con los descendientes de Agar? Cuidado con esta historia, De Egipto y de Mamá. porque el problema... A ver, alguien que quiera hablar ahí. Blanqui. Con los descendientes de Agar, ¿verdad? Al final, por su comportamiento demostraron que eran descendientes de Agar. Baruch Hashem, muy entendido. Es decir, que el elemento de la bendición de Ismael es el Shema Israel. El que tome como tradición el Shema de Israel simplemente está reclamando los derechos carnales de Agar y de Ismael. El Shema Israel no es para que sea un rito. No. Es un elemento por el cual te invita a que tienes que oír el pacto de Sara, el pacto de Eliyehudí, perfecto, el pacto del levita, correcto, para que Israel no se parta en el futuro en dos naciones. Yeshua estaba hablando con los hijos de Agar. Estaba tratando el mismo ángel del pacto que trató de evidenciarle a Agar que se pusiera como sierva. Se lo estaba diciendo al pueblo judío en dos palabras. Ponte sumiso a quien te eligió como pueblo. Porque verdaderamente, carnalmente, el que nació primero fue Ismael. Pero el problema es que el de la promesa es el que trae la bendición. Y yo, como promesa, estoy tratando de que mi hermano Ismael pueda vivir conmigo. Por eso es que a la hora del entierro, porque dice el ángel del pacto en el capítulo 16, él habitará delante de sus hermanos. Cuando Ismael en el desierto comprendió la teshuva y arrepentimiento de la bendición del arrepentimiento y la segunda oportunidad, efectivamente dice que habitó con Isaac para siempre. Y ahí usted encuentra al ismaelita más tarde buscando en los días de hoy al que nació. Eran descendientes de Ismael y de Marián, los tres, comúnmente entre comillas, reyes magos. ¿Qué estaban buscando estos tres reyes magos? O estos estudiantes de las estrellas que venían de la descendencia de Ismael al darle los presentes de oro, trigo y oro, Incienso y mirra. incienso, oro Y mirra. y mirra. ¿Qué estaban buscando? Hermano, no estaban buscando un cordero para matarlo. Estaban buscando apegarse a la segunda bendición, la segunda oportunidad que ellos, el ángel del Señor, les hablaba y les inspiraba. Y por primera vez oyeron en sueños hablar al ángel: no vayan ni le digan a Herodes lo que ustedes han visto. Esta es la historia por la cual, cuando le dice el Señor a la mujer samaritana, porque la salvación viene de los judíos, no se estaba refiriendo al elemento carnal de los hijos de Ismael o sus descendientes, hermano. Se estaba refiriendo a la promesa. La descendencia por el mandamiento. La descendencia. Y por aquí por ella estaba buscando a Israel en la mujer samaritana, a la mujer sirofenicia, al llamado Por del el oír pueblo con fe judío. que creen en el mandamiento. Exacto, que es la simiente, y no la simiente como de muchos, la simiente la cual es Mashiach. Es el hijo de la promesa, Isaac. Era la Jerusalén actual, que dice que estaba en esclavitud junto con sus hijos. De ahí que ustedes pueden tener tremenda consideración, porque los descendientes del pueblo judío tienen
una segunda oportunidad por la descendencia. El Señor no se olvida nunca de los hijos de Ismael. No lo entienden, no lo comprenden, otros sí lo entienden, otros sí lo comprenden, y lo vamos a ver en el reino. Vamos a tener mucha plática con aquellos hombres que vieron esta historia y se enfrentaron hasta la muerte y defendieron la verdad, so pena de muerte en Israel y en el desierto también. Bien, y seguimos acá. Voy a leer otra vez el 4, el texto 25, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia. Arabia, Ar-Abi, monte de mi padre, no es árabe, monte Abi, de mi padre. Pero no conocían el nombre. No conocían. Ellos, los beduinos que todavía existen en el desierto de Israel y en las comarcas aquellas lejos del Sinaí, por allá lejos de Tel Aviv, llegando casi a estas provincias de Libia, están estos descendientes antiguos. Y si hay un conocimiento que uno puede revisar para tener una información más correcta, ahí lo tenemos allí. Son personas que todavía suspiran por la segunda bendición. No se enfrentan al judaísmo. Tratan de evitar esta pelea carnal entre los palestinos e Israel. La evitan porque no está escrito lo que está sucediendo. Pero sí está escrito que ellos deben de evitar el arco fiero en la guerra. Dejaron de ser fieros en la guerra y dejaron de tomar el arco para asesinar. Los beduinos correctos que vienen, todavía existen, que estamos platicando el otro día, con Blanqui existen todavía. Ellos suspiran por la segunda venida de Yeshua y lo vamos a ver. Baruch Hashem. Dice acá en el texto 26, mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todo. Miren si la promesa no es terrenal, hermano. El Viajataf dado a Isaac y a Mashiach está allá arriba. Es por el mandamiento. Es por la Torah de 10 preceptos con el mandamiento envuelto en el Hijo como ángel. Amén. Y en el Hijo. Voy pues a preparar moradas, y si yo me puede y os prepare morada, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy vosotros también estéis. Esta promesa no es más amplia y es capaz de perdonar a la persona arrepentida y tener una segunda oportunidad. Mashiach lo digo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que la promesa en él dice os hará descansar. Bendito sea el Señor. Que es el mandamiento. De aquí yo me agarro de alguna manera. Del mandamiento. Y todos, de alguna manera, van a tenerse que agarrar si no se están agarrando. Si se agarran de esto, hermano, vamos a entrar, aunque la aflicción toque a nuestras puertas cuando le dé la gana. Pero no le podemos abrir la puerta para que nos afliga la carnal. No, yo tengo una oportunidad. El Padre no me ha olvidado todavía, a pesar de haber hecho lo que no es correcto. Él es misericordioso para con los que se agarran de esta bendición. Bien, dice el 26, más la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros libres, porque está escrito: regocíjate, estéril, tú que no das a luz. La encomienda y la historia antigua. Prorrumpe en júbilo y clama tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada, la aborrecida, que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. De la promesa. ¿Usted se lo cree? Por el mandamiento. ¿Usted lo cree? Yo lo creo. ¿Usted sabe por qué yo lo creo? Porque me da la gana. Porque la voluntad santificada es la que se agarra la bendición. No es porque me da la gana para faltarle el respeto a ustedes, es porque es una enmienda del alma que a mí no me puede quitar esa bendición
y agarrarme del ángel hasta que no me bendiga, yo no lo voy a soltar. Y llevo casi 60 y tantos años agarrándome, que ahora es cuando menos puedo yo desgancharme de él. Bendito sea el Señor. Y mi esposa lo ve perfectamente como lo veo yo, y es una alegría tan grande. La tristeza mía es que otros se quedaron atrás. No solamente los que yo, otros hermanos se han quedado atrás, y les tengo pena y lástima, y no crean que uno no siente aquello que ellos, los que vieron esto, los que disfrutaron esta historia, los que quedaron de cerca, que claro, como hijos de la carne tiene que sufrir, hermano, es inevitable. Pero el espíritu, el Ruach, vivifica al cuerpo muerto. Bendito sea el Señor. Dice acá el 29. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Ruach, así también ahora. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos del esclavo, sino de la libre. Ahora, cuando usted lee el 5, estad pues firmes en la libertad con que Mashiach nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, está obligado a guardar los 10 preceptos. Demasiado os desligasteis, que por la ley os justificáis. De habéis caído. Si no se lee Gálatas y se va a las historias antiguas, ¿cómo podemos entender el 5 sin haber pasado por el 4, ni por el 3, ni por el 2? Bendito sea el Señor. Esta es una forma de explicaros cómo el Señor, esto mismo que estamos hablando, fue lo que vio el Señor, hermano. Fue lo que trató de explicar a su pueblo. Muchas veces uno dice, caramba, porque yo lo he oído hablar, pero bueno, no me preocupa. Y ese sonido en su oído, pero no me preocupa. Caramba, primero que trabajaron 1 hora y a los de todo el día, Hashem es del último que llega, del último que llegó. Hay que ponerles al último que llega, precisamente. Esto no es una ascensión de personas, hermanos, entiéndalo bien. Una certeza. De tal manera, hay que atenderlos con todo el poder de la humanidad que nos da el Señor para que se sientan completamente llenos de esta de que quizás usted trabajando todo el día lo ha descuidado. Yo no me pongo en cuenta de esto porque no entienden la palabra. Si yo soy del último que llega, porque tienen interés. Mientras viene Shabbat, no se valoran los elementos y las verdades grandes que son para ti mismo y para mí, porque no pienses que lo tomo para otro, es para mí también. Y yo tengo que, como pregonero, mensajero, yo tengo que aprovechar lo que el Señor me pone en mi corazón y apuntar en mi folleto, que no se me pierda ninguna palabra, y no hacer una pregunta descomedida en un momento en que no se le puede hacer, porque los últimos de la última hora deben de ser pagados igual como el que trabajó todo el día. Bendito sea el Señor. Por eso es que no se ve la historia, porque no apelamos al Mashiach. No apelen a mi sentar aquí a esta hora de la noche, no es un sacrificio, ¿no? Y aún haber trabajado todo el día, que casi llegábamos al final del río. Hoy en bicicleta, pero no, yo quisiera que ser como el Señor. Págame a esto primero. Los obreros de la 11ª hora, pero en el dice de la 12ª, cuando el día se está terminando. Y yo no puedo decir que estoy cansado, porque voy a estar cansado.
Si yo no me canso Si los ángeles no se cansan y el Señor no se cansó. para la bendición de mis hermanos, los que han pasado todo el tiempo y los que vienen de nuevo, hermano, el hombre de Elohim no puede estar cansado. Amén. No debe de estar cansado, porque si está cansado, alberga en su corazón otra historia muy distinta. La carne. Os apelo al corazón y no a la carne. La carne para nada aprovecha. Bien, aquí termino esta parte de Gálatas, Baruch Hashem. Ahora, preguntas, si alguien no entiende. More, yo estaba revisando, hablando de Ismael y hablando de Agar. De la línea de Ismael sale de la descendencia de Primera de Crónicas la esposa de Moshe. Y hay un episodio donde la esposa de Moshe salía y el ángel del Señor lo iba a matar. Y Séfora rápido cogió un pedernal y circuncidó a su hijo. Y esa expresión que ella dice, ahora me eres un esposo de sangre, tiene que ver como la entrada de la línea de Ismael por la esposa de Séfora a heredar esa oportunidad. Bien. Donde vivía Séfora y su padre Yetro era en Madián, descendiente de Keturat, la antigua, después de haberse muerto Sara. Pero tampoco se le dejó caer en el precipicio de la ineficacia de Abraham al tomar después de muerta otra esposa y varias concubinas. Tuvo que entenderlo a la corte a la larga, pero no se le dejó tanto a los ismaelitas como a las madianitas que tuvieran una segunda oportunidad, porque se les dio la entrada, pero que se ajustaran al mandamiento para cumplir entonces los efectos de los 10 preceptos. Se fue descendiente de Madián. O sea, es Abraham con Setura. Que no se lo dejó ver. No es de Ismael, porque Ismael es de Abraham con Agar. Egipcia, que vienen de Egipto. Séfora no viene de ahí, viene de Man. Baruch Hashem. A ver si entendió mi hermano. Amén, amén. Lo que pasa es que había leído Primero de Crónicas y ahí me pareció haber visto que Séfora, la esposa, venía de la línea de los descendientes de Ismael. En los primeros capítulos, usted me dice. Sí, More, el primer A ver, bien. Primera de Crónicas, ¿qué? Porque puede ser que no haya visto esto ni lo haya tenido ahí archivado. Primera de Crónicas, capítulo ¿qué? Y texto. Ya lo voy a buscar, More. Aquí está en el capítulo 1. El texto 28, se lo voy a... Mira a ver si el capítulo 1, el texto 28 al 33. Sí, es como en el 31. Primera de Crónicas, capítulo 1, el texto 28 al 1:31. 33. 32. Bien, vamos a leer desde el 28. Oiga esto. Descendientes de Ismael, el subtítulo, y Setura. Los hijos de Abraham, Isaac e Ismael. Y estas son sus descendencias. El primogénito de Ismael, Nebaiot. Después Sedar, Abdel, Mitzan, Misma, Duma, Matza, Jabat, Tema, Ketur, Napis y Sedema. Estos son los hijos de Ismael. Ahora el 32. Y Setura, concubina de Abraham, dio a luz a Sinran, Jotzán, Medán, Madián, Isbat, Suba, los hijos de Jotzán, Seba y Dedán. Los hijos de Madián, Efa, Efer, Hanón, Abida y Elda. Todos estos fueron hijos de Setura, que más tarde fue de Séfora, la madianita, o Yetro de Madián. Vamos a compararlo, a ver, con el mayor respeto. Vamos a compararlo con con Shemón, con el libro de Shemón para corroborar esta historia. En el Sefer de Shemón, descendiente de aquí, de Setura. En el capítulo 10,
En el capítulo 2 del libro de Shemot, desde el texto 16 en adelante, oiga esto, y estando sentado junto al pozo, 7 hijas que tenían el sacerdote de Madián vinieron a sacar agua para llenar las pilas y dar de beber a las ovejas de su padre. Mas los pastores vinieron y las echaron de allí. Entonces Moshe se levantó y las defendió y dio de beber a sus ovejas. Y volviendo ellas a Reuel, su padre, él les dijo: ¿por qué habéis venido hoy tan pronto? Ellos respondieron: un varón egipcio nos defendió de mano de los pastores y también nos sacó el agua y dio a beber de las ovejas. Y dijo a sus hijas: ¿dónde está? ¿Por qué habéis dejado a ese hombre? Llamadle para que coma. Y Moshe convino en morar con aquel varón, y él dio su hija Séfora por esposa a Moshe, y él la dio a luz un hijo, y él puso por nombre Gerson, porque dijo: forastero soy en tierra ajena. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron, y subió a Elohim el clamor de ellos como motivo de su servidumbre. Y oyó Elohim el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Elohim a los hijos de Israel y los reconoció. Ellos son madianitas. El Jetro, descendiente de Madian, de Jeter, es descendiente de Cintura con Abraham. Pero no se los dejó ajeno tampoco a la segunda bendición, porque era sacerdote del Elohim Altísimo. Bien, ¿entendió? Amén, More. Bien, ¿hay otra pregunta de algún hermano que quiera? No, claro. Ahí en ese texto, el verso 25 del capítulo 2, ahí sí es verdaderamente donde ya se vuelve a confirmar el nombre de Ismael, cuando dice: y oyó Elohim, y oyó Elohim, el clamor de ellos, o sea, el grito de ellos, y él oyó, escuchó, y ahí es que donde ya se confirma que verdaderamente es así. Sí, ellos tienen ya la segunda bendición que estaba dada ahí. Así es, hermano. Otro hermano que quiera preguntar, que no haya entendido esta parte, todos lo entendieron perfectamente. El todo de esta historia es buscar el papel nuestro hoy en día con respecto a la antigüedad. ¿Cómo aplicarlo ahora a la realidad? ¿Cómo aplicarlo ahora a la realidad y qué se ve en la realidad y qué quizás nuestros corazones estén preguntándonos algo que no entendamos en nuestro propio corazón? Solamente el que lo creó sabe que por el mandamiento, el clamor de sus hijos, le preguntan algo. Y yo no creo que ustedes no tengan esa descendencia. Ustedes la tienen, porque si no, no estuvieran aquí. Amén. Y otros que no lo han entendido, y otros que están por entenderlo, y otros que ocultamente estudian estas grandes verdades. Baruch Hashem, pero es la pura verdad. Bendice al Señor. Shalom para todos. Shalom. Los hermanos, mucha bendición. Shalom, hermano, bendito el Señor. Shalom. Shalom, shalom, shalom para Shalom, todos. Natanael. Shalom, shalom. Shalom, shalom para Frankie, todos. Danielito, David, Betsheba, Elaine, Hannah. Shalom. Shalom para todos. Shalom. Gracias por haber, Señor, permitido oír y poder expresarse. Se lo va a llamar Estudio. la cuarta parte del mandamiento La Torá y el Misbot. y el Mitzvot. Esto se reúne y esto va a ser tremendo, porque toda la persona, aunque sea una sola, que lo lea en el orden prescrito y cómo, va a entender muchas cosas. Shalom, shalom para todos.